En la cita bíblica de Daniel 8:14 leemos: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Esa es la base bíblica para el estudio que hoy iniciamos y lo será para nuestras siguientes 2 lecciones. Nuestro estudio analiza lo que significa la purificación del santuario. Ahora, vayamos por partes. Hasta aquí hemos hecho un recorrido imaginario y visual de la estructura del santuario terrenal, de su mobiliario y uso, y de su significado mesiánico estrictamente bíblico. Es decir, repasamos su estructura, mobiliario, ministerio y significado bíblico. Ahora llegamos al análisis de su dimensión escatológica, o lo que es lo mismo, su significado para el tiempo del fin, porque es imposible separar el significado del santuario de su contexto histórico del tiempo del fin. Realmente hacia allá es que señala. Por ello, repasemos el por qué la purificación del santuario profetizada en Daniel 8:14 ha de ubicarse en el contexto del tiempo del fin. Veamos. De acuerdo con la visión de Daniel 8, específicamente en los versículos 17 y 19, ante la indicación celestial, el ángel Gabriel viene al profeta a explicar la visión. Daniel dice: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y en el versículo 19 repite: y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Por el significado de la palabra hebrea que se traduce como visión, sabemos que el ángel Gabriel vino para explicar a Daniel el significado de toda la visión del capítulo 8. Y así lo hace. Gabriel explica a Daniel el significado del carnero, el significado del macho cabrío y el significado del cuerno quebrado para generar 4 reinos y de un rey altivo de rostro, poderoso, arbitrario, destructor, engañador y blasfemo, que se levantaría contra el príncipe de los príncipes, pero que finalmente sería quebrantado, aunque no con mano humana. Es decir, el ángel Gabriel explicó a Daniel en símbolos y significados un largo periodo de tiempo que abarcaría desde el año 539 a.C., que es la fecha de la caída de Babilonia y llegada de Medo-Persia, hasta el tiempo del fin. Ahora, enseguida, después de haber puesto en perspectiva el tiempo del fin, Gabriel declara que la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y termina diciendo: y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Con esta declaración angelical se pone en la misma perspectiva del tiempo del fin a la visión de los 2300 tardes y mañanas. En la Escritura encontramos otras veces la expresión tiempo del fin, y de ellas entendemos que son una referencia al tiempo final de la historia de este mundo. Leamos una cita de ellas. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquí puede notarse que el tiempo del fin
está relacionado con un tiempo de angustia nunca antes visto. Pero se nos anticipa que en ese tiempo se proveerá libertad para el pueblo de Dios. Además, se nos habla de la resurrección y se nos insta a ser de los entendidos y de los que enseñan justicia a la multitud. También se nos habla que es un tiempo de incertidumbre y mucho descubrimiento científico. Todo eso es en el tiempo del fin. Un poco más adelante, cuando Daniel preguntó ¿cuándo sucedería todo esto?, la respuesta fue que hasta el tiempo del fin. Concluimos entonces que la expresión tiempo del fin se refiere a un tiempo especial de la historia de este mundo, específicamente a la parte final. Sería el tiempo donde llegaría el desenlace del conflicto entre el bien y el mal que aqueja a este mundo y que es mostrado en la visión como un cuerno pequeño que destruye, engaña, blasfema. Ese es el tiempo del fin. Y en ese tiempo del fin, de acuerdo con la visión de Daniel 8, sucedería la purificación del santuario. Ahora, volvamos al versículo de Daniel 8:14 que leímos al principio. Dice así: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. De acuerdo con esta profecía, habrían de transcurrir 2300 días para que sucediera la purificación del santuario. Y ya vimos anteriormente que el punto de inicio de esta profecía es el decreto de Artajerjes para restaurar la autonomía de Jerusalén, y que eso sucedió en el año 457 a.C. Por lo tanto, la purificación profetizada sucedería 2300 años después, es decir, a partir del año 1844 después de Cristo. Pero surge una pregunta. ¿La profecía habla de 2300 días o de 2300 años? Es que en las profecías de tiempo suele interpretarse que un día equivale a un año. La práctica interpretativa de que en la profecía un día equivale a un año tiene fundamento bíblico. Teológicamente se le llama principio día por año y nos enseña que cuando se trata de profecías que incluyen tiempo, es posible entenderlas bien cuando interpretamos un día como equivalente a un año. En este caso, 2300 tardes y mañanas representarían 2300 años. Tomemos estos dos ejemplos bíblicos. El primero está en Números 14:34. Dice así: en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Está claro, ¿verdad? Aquí el Señor profetizó el peregrinaje del desierto por 40 años, incluyendo la muerte de los incrédulos. 40 días de reconocimiento de la tierra prometida terminaron en incredulidad casi total, y el Señor decretó una reprensión de 40 años de peregrinaje en el desierto. Un año por cada día, dijo el Señor. Y así sucedió. El otro ejemplo bíblico lo encontramos en Ezequiel 4:6. Dice así: yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días.
día por año te lo he dado. Una vez más, vemos el principio día por año usado por Dios cuando da una profecía, en este caso sobre su pueblo. Ahora bien, en conclusión, notamos que la profecía de la purificación del santuario se cumpliría después de 2300 años a partir del decreto de Artajerjes, el cual sucedió en el 457 a.C. Ello nos lleva hasta el año 1844 después de Cristo. Es decir, según la interpretación bíblica y profética, desde 1844 inició la purificación del santuario predicha en Daniel 8:14 y desde ese tiempo inició el tiempo del fin. Consideremos las siguientes conclusiones. Número 1. Según la profecía de Daniel 8, la purificación del santuario predicha en el versículo 14 sucedería en el tiempo del fin. Número 2. De acuerdo con el versículo de Daniel 8:14, la purificación del santuario sucedería después de un período profético de 2300 días, es decir, 2300 años literales. Entonces, si partimos del 457 a.C., fecha del decreto de Artajerjes de restaurar Jerusalén, llegaríamos al año 1844. Ese año marcaría el inicio de la profetizada purificación del santuario. Número 3. Siguiendo la línea de ideas expresadas en el estudio previo llamado consumado es, siendo que desde que Cristo murió como el Cordero de Dios en el año 31, el santuario terrenal terminó su ministerio típico para dar paso al ministerio antitípico, el santuario que estaría en ministerio en 1844 sería el santuario no hecho de manos. Por lo tanto, sabemos que el santuario que sería purificado desde 1844 sería el santuario celestial. Número 4. La purificación del santuario celestial tiene significados muy profundos y que están relacionados con la enseñanza bíblica del eterno y grande plan de la redención. Comprenderlo a plenitud no es privilegio del hombre en estado pecaminoso, pero su estudio y reflexión nos pone en contacto con la sabiduría infinita y nos permite elevarnos por encima de las cosas de este mundo y así prepararnos para los gloriosos eventos del tiempo del fin. Cristo viene pronto. Tenemos una misión que cumplir, preparar un pueblo para su venida. Tenemos un mensaje que compartir. La hora de su juicio ha llegado. Tenemos un anuncio que dar. El futuro es glorioso para los que se entregan a Jesús. Esa es la razón de este estudio en este trimestre. Que Dios nos bendiga.